Buenas, mi nombre es María José Bonilla y mi grupo está conformado por Nicolás Doria, Navín Duarte, Elizabeth Granados y Daniela Vargas. Y hoy les venimos a hablar acerca del capítulo metodológico. El diseño cualitativo. Hace varias décadas la investigación, las metodologías y las técnicas cualitativas eran ignoradas, rechazadas o minimizadas por parte de la comunidad científica, no importando su adscripción teórica, temática o disciplinaria. Sin embargo, en la actualidad este panorama ha cambiado radicalmente y cada vez gana mayor prestigio en el mundo académico. El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación. Es más flexible y abierto. Y el curso de las acciones se rige por el campo, que serían las participaciones y la evolución de los acontecimientos. Según Jiménez Domínguez, en 2000, los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. Acá podemos ver un cuadro que dice como pues los diseños generales de la investigación cualitativa, que son la teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación, acción y diseños fenomenológicos. A continuación le hablaremos un poco acerca de ellos. Enfoques cualitativos. Tenemos el interaccionismo simbólico. Bueno, el intercambio simbólico es una teoría sociológica que ha tenido un gran impacto en la psicología social contemporánea, así como en otras áreas de estudio de las ciencias sociales. Esta teoría analiza las interacciones y sus significados para comprender el proceso a través del cual los individuos nos convertimos en miembros competentes pues, de una sociedad. Desde la primera mitad del siglo XX, el interaccionismo simbólico ha generado muchas corrientes distintas, así como metodologías propias que han tenido gran importancia en la comprensión de la actividad social y en la construcción del yo. La hermética. La teoría hermética ha sido una influencia decisiva en diversas corrientes filosóficas, religiosas y esotéricas, así como en el arte, principalmente en la literatura, la música y la pintura. Tenemos la etnografía. La etnografía es un método de investigación cualitativa de las ciencias sociales para describir e interpretar de manera sistemática la cultura de diversos grupos humanos o comunidades. Pretende poder descifrar los comportamientos en términos de un sistema de valores y creencias propio de la cultura observada y pues captar la mirada desde los propios sujetos sociales. Busca revelar la información en el contexto en el que se produce. Para ello se realiza un trabajo de campo y se utilizan técnicas de recolección de datos como la observación participante y entrevista abierta. La información recogida en el campo se registra en una bitácora o cuaderno de registro. Es decir, sería como muy parecido a muchas de las investigaciones que hemos realizado en nuestros cursos, en la que nos involucramos mucho dentro de la cultura que estamos pues investigando, haciendo pues parte muy importante de la investigación a las personas que hacen parte de esta. Bien, pasamos ahora entonces a hablar acerca de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, descrita también como TF, pues en sus siglas, es un diseño de investigación cualitativa reconocido a nivel internacional que ha sido utilizado para desarrollar teorías sobre fenómenos de salud relevantes. Por otro lado está la fenomenología, que es un método y una actitud intelectual específicamente filosófico, especialmente crítico con el conocimiento. Acá vemos en un cuadro la fenomenología interpretativa, que dice que se fundamenta en supuestos filosóficos sobre la persona o ser humano. Su objetivo es comprender y articular similitudes y diferencias en significados, compromisos, prácticas, habilidades y experiencias e intenta desarrollar un entendimiento e interpretación del ser humano, basados en sus significados, compromisos, prácticas, habilidades y experiencias también. Listo. Y ahora, por último, tendríamos la investigación de acción participativa o IAP.
que forma parte de una familia de metodologías de investigación, acción, aprendizaje, acción, etcétera, pues cuyo objetivo es perseguir al mismo tiempo la acción y los resultados de la investigación. El muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es un tipo de muestra estadística que se centra en analizar y estudiar grupos específicos de una población estadística utilizando la selección aleatoria. Su requisito principal consiste en que todas las personas de la población estudiada cuenten con las mismas oportunidades de selección que todas las demás personas. Aquí podemos ver 4 tipos de muestras o de muestreo probabilístico, que son el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y los conglomerados. El aleatorio simple, como podemos ver, es uno de los métodos de selección más sencillos para una muestra. Se basa en elegir de forma aleatoria a cualquiera de los individuos de la muestra a investigar. Por ejemplo, para tomar una muestra de 10 escuelas sobre una población de 200 escuelas en el país, se le da un número al azar a las 200 escuelas y así se eligen 10 números que conformarían dicha muestra. O sea, se le otorga un número a cada sujeto de la población y posteriormente, a modo de sorteo, se seleccionan los números que forman aleatoriamente la muestra. El sistemático se lleva a cabo dividiendo la población en subgrupos en forma de lista para seleccionar aleatoriamente un número. Después el número escogido será en cada grupo el individuo que conforme la muestra. Por ejemplo, tenemos una población de 1000 personas y debemos conformar una muestra de 100 individuos, por lo que se divide la población en grupos de 200 personas y después de 50. Luego se selecciona un número al azar, por ejemplo el 20, y así la muestra de 100 individuos será o se irá conformando por el individuo número 20 de cada grupo. El estratificado es que el investigador divide a la población en estratos o subgrupos que normalmente comparten ciertas características. Luego, utilizando el método de muestreo aleatorio simple, se elige un individuo de cada estrato para conformar la muestra. Por ejemplo, para realizar una investigación cuya población está conformada por personas que trabajan en una empresa, el investigador divide la población en los siguientes estratos: hombres con media jornada, hombres que trabajan jornada completa, mujeres con media jornada, mujeres que trabajan la jornada completa, mujer con media jornada y mujer con jornada completa. Aquí el investigador está dividiendo a la población en 4 diferentes grupos de estratos cuyos integrantes comparten las mismas características o similares. Y por último está el muestreo por conglomerados, que es utilizado cuando no es viable o se ve imposible elaborar una lista exacta de los elementos de una población. Y para llevarlo a cabo es necesario que los detalles de la dicha población ya estén agrupados en poblaciones. Es decir, que ya las listas estén hechas o se puedan crear, pero con bases. Por ejemplo, un investigador decide realizar una investigación sobre México, pero dividir el grupo en esta población debe ser muy tedioso e impráctico. Por lo tanto, debe aprovechar y utilizar la separación natural, que serían las ciudades, y así acá estudiar cada ciudad y elegir los individuos de forma aleatoria para conformar una muestra. Ahora podemos ver el muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es una técnica utilizada en la muestra estadística también, y que a diferencia de la muestra probabilística, esta no permite que todos los individuos de una población a investigar posean las mismas oportunidades. En este tipo de muestreo predominan aquellos individuos que al cumplir con cierta cualidad o característica se benefician más que los demás o benefician a la investigación. Podemos ver aquí los 4 diferentes tipos de muestreos no probabilísticos, que son por cuota, por conveniencia, la bola de nieve y la discrecional. El muestreo por cuota es que a través de este muestreo el investigador debe asegurarse de que la muestra sea equitativa y proporcional, de acuerdo con las características, cualidades o rasgos de la población estudiada. Por ejemplo, un investigador debe realizar una muestra sobre los empleados de una empresa, en el que el 60% son mujeres, el 40% son hombres, y para hacerlo debe seleccionar a individuos que sean proporcionales a la población a través de un muestreo por conveniencia o elección del investigador. El muestreo por conveniencia es aquel donde el investigador realiza la muestra seleccionando individuos que considera accesibles y de rápida investigación. Esto generalmente lo hace por proximidad al mismo. Por ejemplo, un investigador decide realizar un estudio sobre la opinión de un profesor en un aula y lo que hace es seleccionar a los primeros 5 alumnos de la lista.
La bola de nieve, también conocido como muestreo en cadena, este método consiste en que el investigador exija el primer sujeto de la muestra a identificar o señalar a otra persona que cumpla con los requisitos de la investigación. Por ejemplo, el investigador decide realizar una investigación cuya muestra la conforman los individuos de una enfermedad rara. Entonces, el investigador, al encontrar un individuo con dichas características, le pide ayuda para encontrar a otras personas que también tengan las mismas condiciones para conformar una muestra. Y por último, tenemos el muestreo discrecional, que también es conocido como el muestreo por juicio o intencional. Mediante esta técnica, los sujetos se eligen para conformar un grupo específico de personas que resulten más adecuadas para el análisis que otras. Por ejemplo, se desea realizar una investigación sobre el comportamiento de los padres con sus hijos. Por lo tanto, el investigador selecciona como muestra a una persona que tenga hijos, ya que esto se le considera una persona apta, con conocimiento para formar parte de la investigación. Muchas gracias. Bueno, seguido de lo que dijo mi compañero, vamos a hablar de los tipos de muestreo. Esta vez vamos a escoger 5. Primero, muestreo aleatorio simple. La muestra aleatoria simple es el método de muestreo básico utilizado en los métodos estadísticos y cálculos para recopilar una muestra aleatoria simple y a cada unidad de la población objetivo se le asigna un número. Luego se genera un conjunto de números aleatorios y a las unidades que tienen esos números son incluidas en las muestras. Segundo, muestreo sistemático. Este es el tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño deseado de la muestra. Tercero, muestreo estratificado. Una muestra estratificada es una técnica de muestreo en la que el investigador divide toda la población objetivo en diferentes subgrupos o estratos y luego selecciona aleatoriamente los sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional. Cuarto, muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados puede ser utilizado cuando es imposible o impráctico realizar o elaborar una lista exhaustiva de los elementos que constituyen la población objetivo. Sin embargo, generalmente los elementos de la población ya están agrupados en subpoblaciones y esas listas de subpoblaciones ya existen o pueden ser creadas. Y por último, para finalizar, el muestreo teórico, también denominado muestreo intencionado, aunque se inicie el muestreo mediante voluntarios y posteriormente se realice un proceso de avalancha, habitualmente se avanza hacia una estrategia de muestreo deliberado a lo largo del estudio basándonos en las necesidades de información detectadas en los primeros resultados. Ok, en las técnicas de recolección de información, todo investigador debe tener en cuenta que la selección y elaboración de técnicas es totalmente esencial en la etapa de la recolección de la información en el proceso investigativo, debido a que constituye el camino para poder encontrar como la información requerida que dará respuesta al problema planteado. Entonces, las técnicas básicas para la recolección de información se puede definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita alcanzar los objetivos planteados en la investigación. Ok, podemos decir que como técnica de recolección de información, el taller es particularmente utilizado en estudios cualitativos. El taller, pues, es una actividad participativa de consulta y elaboración de propuestas dirigida como a un grupo de personas pertenecientes a un colectivo, cuyas características particulares los posicionan como en calidad de informantes clave, cuyos conocimientos, opiniones, experiencias y criterios son reconocidos como de gran valor para el conocimiento y comprensión de la realidad social. Y pues el uso de esta técnica, o sea, el taller, forma parte como de una estrategia metodológica determinada por el diseño y el problema de investigación. La entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada es una entrevista exploratoria que se utiliza generalmente en las ciencias sociales con fines de investigación cualitativa para recopilar todos esos datos clínicos. Si bien generalmente sigue una guía o un protocolo que se elabora antes de la entrevista,
y se centra en un tema para proporcionar una estructura general. Bueno, ¿cómo se realiza? Estas se realizan de forma de conversación con un solo encuestado a la vez. La entrevista semiestructurada emplea una combinación de preguntas abiertas y cerradas y a menudo acompañadas de preguntas de seguimiento como el por qué y el cómo. ¿Qué son los grupos focales? El grupo focal es una técnica de investigación cualitativa. Un grupo focal consiste en una entrevista de carácter grupal dirigida por un moderador a través de un guión o temas de entrevista. Se busca la interacción entre los participantes como método para generar información. El grupo focal lo constituye un número limitado de personas, entre 4 a 10 participantes, un moderador y, si es posible, un observador. A través de él se consigue información en profundidad sobre lo que las personas opinan o lo que hacen.